Buenos días, hoy 10 de noviembre del año 2024. Vamos a iniciar nuestra escuela dominical virtual cristiana con un tema muy interesante: José y sus hermanos. Los celos familiares es la sesión 5 del material de Lightwife para adultos de la Convención Bautista del Sur. Muy bien, vamos a comenzar como siempre con el texto de la versión en español del material aludido. Para esto vamos a ver el post que está en el inicio de del texto y que nos dice la sesión 5. Dice Jesús, José y sus hermanos y los celos familiares. La animosidad, esto es el odio, el rencor, lo que es el coraje desenfrenado, puede provocar un daño mayor dentro de la familia. Aplicación para la vida. La animosidad es el resultado de guardar sentimientos negativos contra alguien en particular. En toda relación interpersonal existe la posibilidad de recibir heridas debido al egoísmo y la inmadurez del ser humano. El llamado de Dios es amar al prójimo, Mateo 22:37. Perdonar a quien nos ofende, en Efesios 4:32. Y mostrar misericordia como la que Dios ha mostrado para con nosotros. Es posible evitar la ira y el enojo mediante un manejo correcto de los pensamientos y una rendición total de nuestra mente al Señor de Cristo, al señorío de Cristo. Jesús dijo que bienaventurados serían los pacificadores, aquellos que trabajan por la paz. La paz dentro de la familia se logra con esfuerzo. Trabajar por esto es un esfuerzo constante y consciente para evitar que el resentimiento y la amargura tengan cabida en nuestra mente. Dios espera que podamos tener la mente de Cristo, 1 Corintios 2:16, y que el Espíritu Santo nos guíe para evitar las divisiones y la enemistad en el núcleo familiar. Necesitamos un corazón humilde, sensible y dispuesto a perdonar para evitar animosidades. En una palabra, si nosotros no podemos perdonar cualquier problema que tengamos interfamiliar, siempre vamos a estar sujetos al rencor y a la animosidad. Muy bien, ahora vamos a ver la versión inglesa. La Biblia se encuentra con la vida. Los celos proliferan en el mundo de los artistas y músicos. Uno de los relatos más conocidos sobre celos proviene de la clásica película Amadeus, que dramatiza el relato ficticio de los celos de Salieri hacia Mozart. Un par de siglos después del reinado musical de Mozart, el compositor Johannes Brahms señaló: quienes disfrutan de su mala salud emocional y habitualmente llenan sus mentes de sospechas, celos y odio, por regla general se ofenden con quienes se niegan a hacer lo mismo y encuentran un alivio perverso en tratar de denigrarlos. Pero no ocurre solo en el mundo del arte. Las familias a menudo padecen ese tipo de mala salud emocional. La historia de José ofrece un claro ejemplo. Muy bien, vamos a ver ahora la palabra. El post ya lo vimos, eran dos niños, uno encima del otro. Normalmente ya sabemos que los niños siempre se pelean. Y más si son hermanos. Son terribles los pleitos entre hermanos. Muy bien. Aquí entonces vemos a los hermanitos que se están amablemente peleando. Muy bien, ahora sí ya vamos a Génesis. Génesis 37 del 1 al 4. Los sueños de José. Jacob se estableció en la tierra de Canaán, donde sus padres habían residido como extranjeros. El 2.
Esta es la historia de Jacob y su familia. Cuando José tenía 17 años, apacentaba el rebaño junto a sus hermanos, los hijos de Bilhá y de Silpa, que eran concubinas de su padre. El joven José solía informar a su padre de la mala fama que tenían estos hermanos suyos. En una palabra, era el chismoso de la familia. El chivatón, como le dicen en otros lados. Israel amaba a José más que a sus otros hijos. Recordemos que a él en su momento lo amó más su mamá, o sea, el padre de familia, porque lo había tenido en su vejez. Por eso mandó que le confeccionaran una túnica especial de mangas largas. No se sabe realmente cuál era la traducción de esa prenda. Se cree que era de la de mangas largas, pero la realidad es que no sabemos bien a ciencia cierta cómo era. Viendo sus hermanos que su padre amaba más a José que a ellos, comenzaron a odiarlo. Ni siquiera lo saludaba. Al chismoso nunca lo saludan. ¿Por qué? Porque siempre piensan que es un ser despreciable. Muy bien, entonces aquí vemos, ya saben que es una representación gráfica, no sabemos cómo haya sido, a la vestimenta especial de José y sus hermanos viéndolo no muy felices, que digamos. Contexto, vamos a ver la primera, que es los celos. En el Diccionario Bíblico Ilustrado de Alfonso Ropero Versosa, editorial CLIE, nos dice que viene del hebreo kineaj, celos, envidia, de una raíz que designa el color rojo que sube al rostro del hombre apasionado. Cuando ustedes se enojan, ¿qué pasa? Se pone su cara, ¿qué? Roja. Entonces, ustedes cuando tienen celos, lo mismo. También en su momento, del griego celos con z, estar caliente, entrar en ebullición. Cuando alguien dice que está la sangre caliente, es parte de los celos, una de las formas. En el griego clásico significa sentimiento intenso, a menudo semejante a la ira. Deuteronomio 29:19. Hace pensar en el fuego. Isaías 26:11. Puede tener una valoración tanto positiva como negativa, e ir desde el amor desinteresado hasta la sorda envidia, Eclesiastés 9:6. Emocionalmente puede ser turbación, furor, pasión vehemente, interés por la dicha del pueblo o por la honra de Dios, Números 25:11, Segunda de Crónicas 11:2. Había un personaje de un famoso músico, comediante, que se llamaba Héctor Suárez. Y aparecía él vestido de mujer, que no es muy bueno, pero aparecía la famosa celostina. Entonces, cuando esta persona se transformaba en celostina, se ponía verde, empezaba a hacer que los ojos salieran chispas, etcétera, etcétera. Entonces, cuando una persona tiene celos, ya no es ella, se transforma. ¿Por qué? Por la ira que la domina. El celo irracional puede invadir el corazón del hombre y conducir a la ira, Proverbios 27:4, o incluso al asesinato, Génesis 4:5, 8, Números 25-7. A Dios lo ponen celoso los ídolos, Salmo 78:58, o llamados ídolos de envidia, Ezequiel 8:3-5. Es celoso debido a su santidad. No tolera que se atente contra su honor, ni que se desvíe de sí a aquellos que él ama. Los cristianos serán atacados por el celo de los enemigos, Hechos 5:17, 13:45. Por estos celos sin iluminación, Pablo persiguió a la iglesia, Filipenses 3:6. Recordemos que originalmente Pablo, con un celo legalista fariseo, persiguió a los primeros cristianos. No se deben dejar de contaminar por este celo, porque si ustedes se dejan contaminar, es muy fácil que degenere en ira. El celo cristiano correcto
es la solidaridad y preocupación por el bienestar de los demás, semejantes al celo mostrado por Pablo con las iglesias por él fundadas, como amigo del esposo. 2 de Corintios 11. El segundo punto es José. En el diccionario de Ropero Versosa nos dice que José en hebreo es Yosef, que significa que él, o sea que Dios, añada. Fue el 11º hijo de Jacob y primogénito de Raquel, Génesis 30 del 22 al 24. Su historia ocupa los capítulos 37, 39 a 50 de Génesis. Nació en Padam Aram, Mesopotamia, 6 años antes del retorno de Jacob a Canaán, Génesis 30, 25. Cuando Jacob tenía 90 o 91, el favoritismo del padre hacia él provocó la envidia de sus hermanos, los cuales pensaron en darle muerte. Vemos hasta dónde puede llegar la envidia. José al final lo vendieron a una caravana de mercaderes que se dirigía a Egipto. Allí fue comprado por Potifar, que es oficial de la guardia del faraón, Génesis 37. Su don fue el de tener sueños proféticos. En la siguiente clase vamos a analizar más de él. Versículos del 1 al 4. En el libro Comentario Bíblico de Moody del Antiguo Testamento, de Charles F. Pfeiffer, editorial Portavoz, nos dice que José era el hijo mayor de Raquel, favorito de Jacob. Reaccionaba intensamente en contra del mal comportamiento de sus hermanos. Era un chivatón. Su padre le dio una túnica real con mangas abiertas y flotantes, que le ponían aparte del grupo como el favorecido. Jacob lo escogió como aquel en que las bendiciones divinas seguirían su curso. José tuvo siempre José tuvo sueños de su futura grandeza y que los regiría, lo que enfureció más a sus hermanos. Desató el odio y envidia asesinos, y sus envidias asesinos. Jacob nunca lo guió en la sabiduría. ¿Por qué? Porque era un niño consentido, era un niño malcriado. Cuando usted en su momento hace un favorito de entre los demás hijos que tenga, simple y llanamente los está echando a perder y los está convirtiendo en símiles de los hermanos de José. En el texto Comentario Bíblico Contemporáneo de René Padilla y otros, editorial Kairos y otras, nos dice que la historia de José abarca del 37:150 al 50:26. Es el último Taledot. Taledot es el nacimiento o generación y se encuadra dentro de la historia de la familia de Jacob. No se ha encontrado ningún documento egipcio que mencione a José y a los hebreos, pero sí hay grabados de semitas occidentales en Egipto. El relato de José tiene un sabor egipcio en las costumbres, vocabulario y el conocimiento general, pero no es fácil determinar la fecha final de edición del Génesis. El desafío para José, como para nosotros, es creer que Dios no nos ha olvidado, que sigue siendo soberano, que su poder no ha cesado, aunque todo lo demás pareciera indicar lo contrario. La mayor parte del relato ocurre sin que José supiera lo que pasaba. El narrador inserta comentarios teológicos en todo momento. José no tuvo apariciones de Dios ni de los ángeles, pero siempre dijo la verdad. Y de aquí en adelante la construcción literaria es estilizada y tejida finalmente. No trata de la respuesta de José a la palabra de Dios, sino de la acción de Dios y del cumplimiento de su palabra en la vida de José, lo que él va descubriendo poco a poco. José pasó con Jacob los primeros 17 años de su vida y los últimos 17 en Egipto, 47-28. José es un soplón que acusa a sus hermanos. Jacob tuvo favoritismo hacia él, le regaló ropa especial y colorida. Tuvo sueños en el que era superior a sus hermanos y se los contó, incluso hasta sobre sus padres.
le tendrían reverencia, lo que desembocó en una envidia hacia José. Ay, yo conozco familias que son así. Desglose. La animosidad en la familia es la consecuencia de no cumplir el diseño de Dios. Y no seguir el diseño de Dios para el hogar es la causa de todos los factores que generan conflictos y problemas en la familia. Jacob tenía más de una esposa. Tenía 2 concubinas. Era tremendo ese Jacob. Contrario a la norma divina. Y eso trajo consecuencias, porque la fidelidad en el matrimonio es una norma que busca proteger la integridad espiritual, emocional y física de la pareja. La exclusividad requiere disciplina y compromiso, y es un instrumento de madurez del carácter. Aquí hay que reflexionar en algo. En ese momento todavía no estamos hablando de ningún éxodo, todavía no tenemos ninguna ley, todavía no se establecen realmente las normas que debían regir al pueblo semita. Entonces, la poligamia pues era parte de esa cultura en ese momento. Ya después se dijo de que es urgente que haya una sola esposa, y además con eso se evitaban muchos problemas, como lo que se les pasó aquí a Jacob. La animosidad es consecuencia de la mala conducta. El chisme y la crítica, el ambiente entre los hijos de Jacob era malo. Había mal comportamiento de unos y crítica en otros. José llevaba chismes a su padre y este motivó molestia entre sus hermanos. Una relación sana dentro y fuera de la familia es importante. Es la primera escuela donde se adquieren conocimiento y destrezas sociales y espirituales que lo ayudan a desarrollarse integralmente. Los padres deben imbuir los hábitos correctos que agraden a Dios y respeten al prójimo. ¿Lo hacían? No. El padre tenía a su chico consentido y los demás, como dicen, aguántense. ¿Y eso qué pasa? Pues simplemente que José vivía en una realidad alterna. Porque cuando a alguien en su momento le dan todo, pues simplemente se olvida de tener cuidado con lo que dice, con lo que hace, y como vemos en este caso, diríamos que hizo que sus hermanos lo odiaran tremendamente. Ahora, el valor fundamental de José era que siempre decía la verdad. Y eso es lo fundamental. Ser cristiano, ser creyente, exige decir la verdad, no pintarla. Un mentiroso no es creyente. Y en su momento lo fundamental para el creyente es decir lo que es, no inventarse las cosas. La animosidad es producto del favoritismo. Jacob favorecía a José y esto generó celos y contiendas en el seno de la familia. Los padres deben ser ecuánimes, justos y equitativos en su trato con los hijos. Ay, a veces no lo son. La verdadera justicia de Dios se moldea en el hogar cristiano. Ningún favoritismo trae un buen resultado. Solo malcría al que lo recibe y lastima a quien no. Un trato justo es necesario para la salud emocional y psicológica. ¿Lo hacemos? No. Siempre papá o mamá tienen al consentido y luego lo echan a perder y ya no saben. ¿Y por qué me pasa esto? Porque tú hiciste. Bueno, muy bien. Vamos a ver las preguntas. Ya saben, las primeras son en español y las segundas son de la versión inglesa. ¿Por qué crees que Dios exige la fidelidad en el matrimonio? Exige la fidelidad en el matrimonio porque si tener una esposa es complicado, imaginen ustedes como en el caso de Jacob, una esposa, 2 concubinas y los hijos de las 3 conviviendo. Como hacen la secta de los mormones fundamentalistas. Y por ahí hay una serie que se llama Big Love, que habla de todos los conflictos que genera esa filosofía. En la versión inglesa, a medida que crecías, ¿cómo se manifestaba la rivalidad en tu familia? Bueno, en lo personal, mi abuela siempre me ayudó y sí, ya era su consentir.
Y eso, lógicamente, sí me trajo algunos conflictos con mis otros hermanos, el mayor de 9. Entonces, sí llega a suceder lo que le pasó a José. ¿Qué normas de respeto deben existir entre los hermanos de familia? Tratarlos igual. Si usted realmente quiere ser un buen padre, trate a todos sus hijos igual. Óigalos igual. Busque ayudarlos en sus metas de manera igual. No tenga su preferido porque le voy a echar a perder. Lo va a hacer un niño mocoso, gritón, altanero. Y lamentablemente cuando vemos eso en los restaurantes siempre nos imaginamos, ¡ay, es el niño consentido! Bueno, ¿cómo podemos evitar o vencer el pecado de los celos? En el caso de la familia, tratar a todos igual por parte de los padres. En el caso de los esposos, el respeto. ¿Por qué? Porque cuando el respeto en su momento termina o no se corresponde realmente a la responsabilidad que debe de tener un matrimonio, pues este matrimonio sufre crisis. Si los dos en su momento aprenden a soportar esas crisis y aprenden en su momento a comprender que son falibles, pero pueden en su momento enmendarlo, entonces continuarán. Vamos a ver ahora lo que sigue. Génesis 37 del 18 al 24. Como ellos alcanzaron a verlo desde lejos, antes de que se acercara, tramaron un plan para matarlo. Hicieron unos asesinos estos bárbaros. Se dijeron unos a otros, ahí viene ese soñador. Y de hecho hay una obra de teatro que así se llama, José el Soñador. Ahora sí que le llegó la hora, vamos a matarlo y echarlo en una de estas cisternas y diremos que lo devoró un animal salvaje. Y a ver en qué terminan sus sueños. Ay, Dios mío. Aquí recordemos que todavía no había éxodo, todavía no había ley de la tabla, etc. Era antes de. Pero imaginen la mentalidad que tenía. Cuando Rubén escuchó esto, intentó librarlo de las garras de sus hermanos. Así que les propuso, no lo matemos. No derramen sangre, arrójenlo en esta cisterna en el desierto, pero no le pongan la mano encima. Rubén dijo esto porque eso era su intención, era rescatar a José y devolverlo a su padre. Pero después vamos a ver qué pasó. Cuando José llegó a donde estaban sus hermanos, le arrancaron la túnica especial de mangas largas. Ya sabemos que no sabemos exactamente qué era o cómo era esa vestidura. Lo agarraron y lo echaron en una cisterna que estaba vacía y seca. En una palabra, lo hicieron o lo metieron a un hoyo. La cisterna no es más que un hoyo. Pero estaba afortunadamente seca, no tenía agua y también estaba vacía. No tenía algún bichito por ahí que le hiciera una compañía. Esta, reitero, sería una representación gráfica. Ahí van echando al muchachito, todos montoneros, porque pues él tenía 17 años y los otros ya eran grandecitos. Entonces vemos que no, eran unos aprovechados. Contexto. 3. Lecciones de liderazgo de José. En la Biblia de liderazgo de John C. Maxwell, dice, editorial Vida, dice que ser un líder no es fácil, se hace día a día, es un activo que se va desarrollando cotidianamente. Todos podemos ir aprendiendo los talentos para hacerlo. En José, el autor aprecia el siguiente proceso. Primero, yo no sé lo que no sé. José fue engreído, favorito de su padre, soñó que iba a liderar a su familia y a sus padres. Habló a todos de ello. Sus hermanos lo aborrecían. José dijo cosas que no entendía, los problemas que generaría, y le costó 2 décadas de separación de su familia. A veces nosotros tenemos un destino. No sabemos cuál es el único que lo sabe es Dios.
pero todo tiene un porqué y un para qué y un cuándo y un cómo. Entonces aquí en sueños se le dijo lo que iba a ser él, un líder, pero él lo difundió de inmediato. Dijo, yo voy a ser el líder de todos. Y así imaginan ustedes qué hermoso les cayó esa noticia. 2. Yo sé lo que no sé. Fue sometido a esclavitud y llevado a Egipto. Comenzó a aprender lo que no sabía. El liderazgo exige responsabilidad, sufrió traiciones, se moldeó su carácter, otorgándole paciencia y también humildad. Y finalmente reconoció a Dios, que era la fuente de bendición y poder. 3. Yo sé y crezco. Y comenzó a verse. Los líderes brillan cuando surgen oportunamente. Están preparados y han pagado el precio. Cuando Faraón llamó a José, el joven cumplió con excelencia y gran sabiduría. A los 30 años ya había pagado el precio por 13 años de suplicio. Llegó a ser ascendido al segundo lugar del mando egipcio. 4. Simplemente voy debido a lo que sé. Durante 7 años de abundancia llevó a cabo su plan con liderazgo de gran destreza. Llenó los graneros de Egipto y los preparó para el tiempo de hambruna. Allí alimentó al pueblo egipcio y otros pueblos. Ganó dinero y más posesiones para Faraón. Todo líder se desarrolla con el tiempo, cuando es un verdadero líder. Versículos 18 a 24. En el libro de René Padilla, José supervisaba los rebaños. Tenía que recorrer unos 100 kilómetros para llegar hasta donde se hallaban sus hermanos. Entonces el clan tenía una vida seminómada. Rotaban la residencia de acuerdo a la disposición de pastos. Los encontró en el Dotán, más al norte de Hebrón. Entonces, de los sueños hasta este momento, habían pasado varios meses. La envidia había tenido tiempo para germinar. Sus hermanos lo llamaban burlonamente el Señor de los sueños. No de los cielos, de los sueños. Discutían si lo matarían. Rubén era el mayor y tendría que responder ante su padre. Oponiéndose a esta idea, lo capturaron, le quitaron la túnica, lo metieron en una cisterna, que sirvió de calabozo. Y finalmente lo vendieron como esclavo a unos ismaelitas que iban rumbo a Egipto. En el libro de Modi dijo que cuando los hermanos vieron que José venía y planearon matarlo, Rubén trató de salvar al muchacho. Los convenció de que ponerlo en una cisterna vacía con la esperanza de sacarlo más tarde. Judá es otro de los hermanos. ¿Por qué se llama igual que las 12 tribus de Israel? Pues porque se hizo en honor a sus hijos, eran terribles. Los convenció de venderlo a una caravana de ismaelitas o madianitas. Ellos también serían descendientes de Abraham. O quizás estaba formada de ambos pueblos, que iba camino a Egipto. Judá lo salvó de que muriera de hambre en la cisterna. Por lo menos no se murió de hambre o de insolación allí en el hoyo. Desglose. La animosidad produce violencia. Cultivan en su corazón menospreciando las consecuencias. Los hermanos de José planearon asesinar a José. Es como gangrena que lo daña. Producen conductas erróneas. Hay que combatir esos pensamientos porque cuando llega la violencia, nunca saldrá algo bueno. Es una herramienta de destrucción y es nociva para las relaciones interpersonales. Si usted es un celosa compulsivo, le digo que no es muy sano para un matrimonio. Se requiere valentía para detener la injusticia que produce la animosidad. Cuando está presente, todos actúan sin misericordia y se crean ciclos de conductas destructivas. Solo alguien valiente puede oponerse y romper esa cadena. Rubén defendió a José, se enfrentó a sus hermanos. Su temor a Dios le dio valor para hacer lo correcto, que para pecar. Si defendemos la verdad, es indispensable para recibir la bendición de Dios. Una persona íntegra vive conforme a sus valores éticos y morales, bajo cualquier circunstancia.
Mientras se tengan valores y mientras se ame la verdad, siempre vamos a estar en el camino correcto de Dios. Cuando no seamos ingenuos, cuando no nos dejemos engañar de nadie y seamos objetivos, entonces estaremos más en el camino de la bendición. El cuidado de Dios es más grande que la animosidad de otras personas. A pesar de que buscaron matarlo, la protección de Dios es mayor. La cisterna estaba vacía. Se requiere siempre santidad y obediencia, si es que queremos recibir bendiciones espirituales. La animosidad aleja al individuo de una relación genuina con Dios e interrumpe las misericordias derramadas. El placer de la venganza corta bendiciones eternas. ¿Conviene vengarse? No conviene vengarse en ninguna forma. Porque una cosa lleva a la otra y esa otra, y es un ciclo que nunca termina. ¿Cuáles son las consecuencias de guardar rencor? La ira. Aquí vemos que los hermanos de José, las consecuencias era quererlo matar. Hasta ese punto puede llegar. ¿Cómo describirías a la familia de José en este momento? Una familia moderna. Porque lamentablemente esto ha trascendido al tiempo y hay muchas familias disfuncionales en donde los hermanos se quieren matar unos a otros, y más, por ejemplo, si se trata de sucesiones. Por ahí hay una serie que me gustó mucho en HBO que se llamaba Succession, y ahí ven lo que les digo. Muy bien. Enseguida los hermanos tomaron la túnica especial de José, degollaron un cabrito y con la sangre la empaparon la túnica. Luego la mandaron a su padre con el siguiente mensaje: encontramos esto. Fíjate bien si es o no la túnica de tu hijo. En cuanto Jacob la reconoció, exclamó: sí, es la túnica de mi hijo. Seguro que un animal salvaje se lo devoró y lo hizo pedazos. No, fueron sus hijos. Y Jacob se rasgó las vestiduras y se vistió de luto, y por eso mucho tiempo hizo duelo por su hijo. Cuando se rasga las vestiduras y se vistió de luto y a veces se pone las cenizas, etc., entraña como si él se quisiera morir. Es un sentimiento de duelo. Entonces en el mundo judío es prácticamente decir: yo ya terminé con esta vida, etcétera, etcétera. Imaginen ustedes el dolor de Jacob. ¿Cómo fue Jacob cuando en su momento engañó y traicionó a su hermano Esaú? Dios siempre también cobra las situaciones y los actos que hacen las personas. Ahora él era el engañado y el que se le hacía sufrir. Contexto, versículos 31 a 34. En el libro de René Padilla, Rubén y sus hermanos mostraron a Jacob la túnica ensangrentada de José y una historia engañosa que quebrantó al viejo patriarca. Quedó convencido de que su hijo favorito había muerto. Aquel que en su juventud había sido un engañador, ahora era cruelmente engañado. Ay, si los hijos seguían los pasos del padre. Su dolor no tenía límites, al decir incluso que estaría de luto hasta descender al Seol. El Seol era entre el mundo hebreo una habitación subterránea de los muertos y se corresponde al Hades del mundo griego. Allí, según la tradición, los espíritus separados del cuerpo siguen existiendo, en regiones de sombras que no tienen salida, ni comunicación con Dios ni con los hombres. Es una mera media existencia.
Jacob se daba cuenta de que iba a ir pronto al Seol, pero no vio ninguna esperanza de ver un final a sus sufrimientos amargos hasta aquella hora. En el libro de René Padilla y otros, los hermanos tenían que inventar algo, dado lo que habían hecho con José. Buscaron engañar a su padre, como lo hizo en múltiples ocasiones antes. Usaron la sangre de una cabra, manchando la túnica para que Jacob pensara que había muerto. Jacob hizo duelo por la muerte de su hijo. Sus hijos se levantaron para consolarlo. En hebreo es lenajemo. Pero él no se dejó consolar. Es legitinajem. El soñar había desaparecido y con él, el soñador había desaparecido y con él la felicidad de su padre. ¿Qué pasó entonces con los hijos? No solamente ocasionaron un dolor a José, imagínense que lo vendan como esclavo, sino que también destrozaron a su padre. ¿Es lo que querían los hijos? ¡Ay, no! Fue un accidente. No, no es accidente. Los pecados siempre traen consecuencias, las querramos o no. Obraron ilegítimamente, obraron ilegalmente, y les costó también ver el dolor y sufrimiento de su propio padre. Reflexión en el libro de Ética Borrosa de Carlos Goñi, ediciones Palabra. Este libro es muy interesante, sobre todo si se quiere ver una antítesis de lo que son los valores cristianos. Pero también es una reflexión muy profunda de cómo es el mundo actual. Tomamos el tercer principio de la ética borrosa. Todo está permitido. En este tipo de ética no se pueden poner límites. El único es el bulto con que se topa cuando invade el espacio de libertad de los otros. Pero la tarea de saber cuándo esto sucede es tremenda e imprecisa. Cuando se llega a esto, la ética se retira y se entra a la legalidad. Y serán las leyes las únicas que determinen si tal acto atenta o no contra los derechos de los demás. Marie-France Irigoyen, en su libro El acoso moral, dice que nuestra sociedad rechaza el establecimiento de normas. Se han perdido los límites religiosos y morales que constituían una especie de civismo y que podían hacernos decir, eso no se hace. Solo nos indignamos cuando los hechos aparecen en la escena pública, presentados y amplificados por los medios de comunicación. El poder no establece un marco de acción y elude su responsabilidad respecto de las gentes que supuestamente dirige o ayuda. El laxismo, esto es una moral relajada, una moral light, se convierte en la actitud más común en nuestras valoraciones éticas. Nadie tiene la suficiente autoridad moral para prohibir a otro hacer algo. Es una versión blanda de prohibido prohibir. Es un laissez-faire, dejar que la gente haga lo que quiera, lánguido y dogmático a la vez. Toda restricción moral se ve como meterse en la vida de los demás. Es de invadir el recinto sagrado de la intimidad del individuo. Al establecer esto en el individuo, seguirán moderaciones en el plano social y todos los demás se vuelven borrosos. La ética se convierte en una discusión eterna de intereses individuales. Seguimos el principio liberal de que mi libertad acaba donde empieza la de los demás. Sin embargo, no hay nada claro dónde está ese límite. Esa ética borrosa adquiere la forma de una intervención ética. Las recomendaciones éticas se les ve como obstáculos para el progreso. Si sometemos algo a una valoración ética, se le ve como un freno, estorbo o barrera impuesta por una actitud obsoleta, purista y reaccionaria. El que pide un minuto de calma, reflexión antes de tomar una decisión, se le ve como un aguafiestas que teme mirar hacia adelante.
Iveta Gerashimchuk dice que hay dos características de los anemófilos, esto es, los amantes del viento. Los que creen que el tiempo es infinito y por eso celebran todo cambio. Estos son precisamente los anemófilos. Y los cronistas, que solo están seguros del pasado y por eso lo buscan liberar del futuro, el cual lleva lo de lo desconocido. Actualmente brillan los anemófilos, siempre dispuestos a dejarse llevar por el viento. Lo único importante es progresar, ampliando derechos y reduciendo deberes, siempre y cuando se atente contra la tolerancia, el cual es abstenerse de intervenir en las acciones y opiniones de las otras personas, aun cuando nos parezcan desagradables o incluso moralmente reprensibles. Ser progresista es borrar límites y no mirar atrás, adelante, siempre adelante. Conseguir más libertades es el único bien en una ética que intenta borrar el concepto del bien. Y esa es la ética actual, una ética borrosa. Y lo triste es que también en el aspecto religioso se da lo mismo. ¿Por qué? Por ignorancia. No se conocen los principios religiosos. Todo es fanatismo, todo es TikTok, todo es YouTube. Pero no se analiza, no se estudia, no se investiga. Y eso provoca deformaciones, como las del nacionalismo cristiano. Desglose. La animosidad se manifiesta en conductas planificadas, con intenciones agresivas. El hombre tiene reacciones volátiles como consecuencia de emociones. Es natural pero no adecuado. Los hermanos de José idearon un plan letal. Si siembras odio, cosecharás destrucción. Planear para hacer el mal es rebeldía a Dios. Es el egoísmo en busca de la autocomplacencia. La animosidad se manifiesta en una conducta llena de mentiras, malintencionadas. Quien permite que esto germine en su corazón, cosechará conductas destructivas. La mentira se usa para dañar a la persona contra la que se siente animadversión. La mentira es la estrategia para justificar la maldad. Es un pecado que atenta contra Dios. Jesús dijo que Él es la verdad y en Dios no hay engaño. Si se utiliza la mentira, se aleja de Dios, pierde su protección y compañía. Dios quiere que sus hijos siempre anden con la verdad. Cuando un líder no anda en la verdad, simple y llanamente no es cristiano. Llámenle como quieran, pero no es cristiano. ¿Por qué? Porque la verdad es un presupuesto de todo creyente, legítimo. Si no es entonces una persona digna de fe, digna de confianza, simple y llanamente estamos viendo a un payaso que tiene poder. La animosidad esparce sus efectos. El odio hace que perdamos la capacidad para ver la realidad. Al enfocarnos en perjudicar a una persona, no vemos que se afectará a otras personas. Trataron de dañar a José, pero a Jacob le trajeron un gran dolor. Tratar de afectar a una persona genera que muchos más resulten dañados, como Rubén con sus remordimientos, Jacob con su dolor. Pero si esparcimos el amor al prójimo, esparcimos ese amor a muchos más. Actualmente está por iniciar en enero una especie de persecución contra todos los que carecen de papeles en Estados Unidos. Y se les atribuyen todos los delitos, todos los problemas económicos, lo cual es una mentira. Son varias mentiras esparcidas por un grupo fascista. Ahora, ¿qué va a pasar? De acuerdo a los expertos, no gente del pueblo, expertos estudiosos, eso va a ser dramático para la mano de obra y para el funcionamiento del campo, de la industria, del comercio en este país. Entonces, cuando esas mentiras germinan y hacen que todo mundo odie a los que no tienen papeles, simple y llanamente lo único que generan es que a la corta y a la larga,
esas acciones supuestamente patrióticas se conviertan en una debacle social y económica. Entonces, siempre hay que ser muy objetivos, siempre hay que ver la verdad, no dejarnos llevar por la publicidad. Lamentablemente la publicidad está en los medios convencionales y les hace creer fantasías. Pero cuando vemos que la realidad es muy diferente a esas fantasías, entonces empezamos a buscar culpables. Y créanme, aquí el único culpable es quien votó a favor de esa filosofía. Preguntas. ¿Cuándo está permitido vengarse? No lo permite. Dios no lo permite. ¿Por qué? Porque Él es el que tiene la posibilidad y además se vengará en el momento cuando Él lo considere. Incluso en la clase anterior vimos un concepto más teológico sobre la venganza. Les recomiendo que lo vean. ¿Por qué a menudo tratamos a los miembros de nuestra familia peor que a otras personas? Porque sentimos celos, porque sentimos odio, porque sentimos rencor, porque no somos objetivos ni los amamos. Simple y llanamente tenemos tanto rencor en nuestro corazón que no nos deja muchas veces siquiera intentar reconciliarnos. ¿Cómo el odio puede afectar indirectamente a otras personas? Por las acciones de los hijitos de Jacob, él sufrió el dolor más grande, que es ver morir a uno de sus hijos. Pero tiene todavía 11. Pero a José era especial. Era virtuoso, decía la verdad. Y los otros se parecían al papá. ¿Qué hace que la reconciliación sea tan difícil, incluso para los cristianos? Que somos muy egoístas, que tenemos una ética borrosa. No, el que se disculpe. Pero es que lo debes de amar. No, Dios me dijo que debía de esperar. No. O sea, te ponemos una de pretextos. Pero lo cierto es que no demostramos amor. Y a veces ni siquiera a nuestros padres o a nuestra familia. Muy bien, vamos ahora al último versículo. Todos, Génesis 37, 35. Todos sus hijos y sus hijas intentaban calmarlo, pero él no se dejaba consolar, sino que decía: no, guardaré luto hasta que descienda al sepulcro para reunirme con mi hijo. Así Jacob siguió la muerte de José. Génesis 37, 35. Vamos a dar nuestra oración. Amantísimo Padre, te pedimos que nos permitas sanar, que nos permita reconciliar con la familia que en este momento se encuentra alejada de nosotros. Señor, permite que no sienta celos, ni envidia, ni odio, ni rencor de nadie. Que busque amor, que busque ayudar a los demás, como lo hizo Jesucristo. Si decimos ser sus discípulos, debemos amar al prójimo. Y el prójimo es el extranjero, el prójimo es el de otra raza, el prójimo es en su momento de otro pensamiento, de otra religión. Porque tú, Señor, todos somos su creación y nos das en su momento la oportunidad de vivir en este mundo. Te pedimos que nos hagas entender que no somos un pueblo exclusivo, sino que tenemos la misión de dar testimonio de tu amor. Todo esto te lo pido en el sagrado nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nos vemos el próximo domingo.